Episodio 1. El día que la sombra desapareció. El amanecer se filtraba entre los vitrales de la iglesia de San Ezequiel, tiñendo el suelo con luces rojas y doradas. El padre Esteban, como cada mañana, se inclinó frente al altar. Su voz era un susurro cansado, casi una súplica que se perdía en el eco de la nave vacía. Pero aquel día, algo no estaba bien. Mientras se incorporaba, sus ojos captaron algo extraño en el mármol. La luz caía sobre su sotana, pero no había sombra. ¿Ninguna? Ni una línea, ni un contorno. Solo el resplandor puro, como si la luz se negara a recordarlo. Parpadeó, incrédulo. Dio un paso a un lado, otro hacia atrás. Nada. Debe ser el reflejo, murmuró. Una ilusión. Pero el temblor en sus manos lo traicionó. Salió de la sacristía intentando calmar su respiración. El aire olía a incienso viejo y a cera derretida. Todo parecía normal, hasta que se cruzó con Sor Magdalena. «Padre, ¿está bien?», preguntó ella, con voz temerosa. Esteban asintió, aunque sabía que algo dentro de él acababa de romperse. Esa noche, mientras limpiaba el altar, escuchó el sonido de un banco moviéndose solo. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez lo sintió distinto. Era como si algo invisible imitara sus gestos, como si una segunda presencia se moviera junto a él, pero fuera de su cuerpo. Se acercó al confesionario, empujado por una inquietud inexplicable. Dentro, el aire estaba helado. El crucifijo colgado en la pared parecía observarlo. «Señor, ¿qué me estás haciendo?», susurró. Entonces lo oyó. Una respiración. ¿Lenta? ¿Pesada? Detrás de la rejilla del confesionario. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió. Pero la respiración continuó, hasta que una voz apenas audible le dijo: «No deberías haber rezado por mí, Esteban». Retrocedió, tropezando con la puerta. El corazón le martillaba el pecho. La voz era suya. Exactamente suya. Corrió hasta el altar y miró al Cristo crucificado. Por un segundo, solo uno, los ojos del Cristo se abrieron, y lo miraron. Esteban cayó de rodillas. El sudor le corría por el rostro, el alma le temblaba. El silencio se volvió tan denso que parecía vivo. «¿Dónde estás?», gritó. Y entonces, una sombra se movió por la pared. Pero no la suya. Era más alta, más delgada, y se deslizaba hacia la puerta del templo. Esteban intentó seguirla, pero sus piernas no respondían. La figura se volvió por última vez antes de desvanecerse entre los vitrales. Su propia voz resonó en el vacío. «Tú me dejaste ir». Desde aquel amanecer, el padre Esteban no volvió a proyectar sombra alguna. Y cada noche, cuando el reloj marca las 3:33, el eco de sus oraciones resuena, aunque nadie esté rezando. Episodio 2. La confesión que no debía escuchar. Esa noche, la iglesia de San Ezequiel se encontraba envuelta en una niebla espesa que parecía brotar desde los cimientos. Las campanas no habían sonado, y sin embargo, el padre Esteban sintió que algo lo llamaba al confesionario. Una voz interior, débil pero insistente, le susurraba: «Hay un alma esperando». Encendió una sola vela. La llama titiló con inquietud, proyectando sombras en los muros, todas, menos la suya. El banco de penitencia estaba vacío, pero un leve crujido del otro lado de la rejilla le hizo contener el aliento. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de sonar sereno. Una mujer respondió con un hilo de voz tembloroso: «Padre, soñé con usted». Esteban frunció el ceño. «¿Conmigo? ¿Qué tipo de sueño?».
Usted estaba en mi casa, rezando, de rodillas frente a mi cama. Pero no tenía rostro. Solo una sombra. El sacerdote se quedó mudo. Su piel se heló. ¿Dónde vive usted, hija mía? En la colina del norte. Pero no venga. Ella no quiere que venga. ¿Ella? ¿Quién es ella? La mujer guardó silencio, y luego, en un susurro casi inaudible, pronunció: Su sombra, padre, su sombra está aquí conmigo. El sonido del viento golpeó las ventanas del templo. La vela se apagó. Esteban se inclinó hacia la rejilla, pero solo vio oscuridad. ¿Cómo se llama usted? Lucía. La voz tembló. La misma Lucía de sus oraciones. El corazón del sacerdote se detuvo por un instante. Ese nombre, hacía años que no lo oía. La mujer comenzó a llorar. Dice que reza por usted. Pero sus rezos no van al cielo. Van hacia abajo, muy abajo. El padre Esteban se levantó bruscamente, abrió la puerta del confesionario, pero del otro lado no había nadie. Solo el aire helado y un leve aroma a cera derretida. En el suelo, sobre la madera, quedaba una marca oscura, alargada, como la silueta de una sombra arrodillada. Lucía, gritó. Vuelve. El eco devolvió su voz distorsionada, más profunda, más ajena. Vuelve. Entonces, el órgano de la iglesia comenzó a tocar solo. Una melodía lenta, de funeral. Esteban corrió hacia el altar, y al mirar el crucifijo vio algo que lo paralizó. La figura de Cristo tenía los ojos abiertos, y una lágrima negra descendía por su mejilla de madera. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio una sombra moviéndose por el suelo, exactamente donde debería estar la suya. Pero no lo seguía. Caminaba sola, hacia la puerta del templo. Antes de desaparecer, se detuvo y levantó una mano, como si lo bendijera. Desde entonces, cada noche a la misma hora, el confesionario se abre solo. Y del otro lado de la rejilla, alguien sigue susurrando. Padre Esteban, su sombra está rezando por usted. Episodio 3, El espejo del seminario. El padre Esteban no recordaba haber soñado en años. Pero aquella noche, el sueño lo tomó por la garganta y lo arrojó de vuelta al pasado. El seminario de San Bartolomé aparecía ante él, igual que en su juventud, los muros húmedos, los rezos al amanecer, las campanas que marcaban el ritmo del pecado y la obediencia. En su sueño, o quizá no lo era, escuchó el sonido de su propio nombre susurrado entre los pasillos. Esteban. La voz provenía del viejo salón donde los seminaristas hacían penitencia. Empujó la puerta, y allí estaba el gran espejo que presidía la habitación. Lo habían cubierto hacía años con una tela negra, pero alguien, o algo, lo había descubierto. El espejo lo reflejaba, aunque no del todo. Él veía su cuerpo, su rostro joven, pero la sombra detrás de su reflejo se movía por sí sola, con un ritmo ajeno, inquietante. Se acercó. La superficie del cristal temblaba, como si respirara. ¿Quién eres?, susurró. La figura del espejo sonrió. Era él, pero con los ojos completamente negros. Soy lo que perdiste aquella noche, Esteban. ¿Qué noche? El reflejo se inclinó hacia adelante, tanto que el cristal pareció abombarse. La noche en que rompiste tus votos. De pronto, el suelo del salón se llenó de agua. En su reflejo, el agua era sangre. Recordó. Lucía. La mujer que no debía tocar. La mujer que lo había hecho sentir humano por última vez. El espejo comenzó a vibrar. El reflejo levantó la mano y apoyó la palma contra el vidrio. Esteban hizo lo mismo, temblando.
pero cuando sus dedos tocaron la superficie, sintió calor. Su sombra, la que debía estar detrás de él, se deslizó por el suelo y se metió dentro del espejo. Él gritó, cayó de rodillas, pero el reflejo no se detuvo. Ahora la figura del otro lado era más sólida, más viva. Y sonrió con una dulzura terrible. Desde hoy, yo caminaré por ti. El espejo se agrietó, y de cada grieta surgió una palabra escrita con luz: culpa. Despertó empapado en sudor, respirando con dificultad. No estaba en su celda del seminario, sino en su cama del presente, en la iglesia de San Ezequiel. Frente a él, el mismo espejo. Lo había traído consigo, sin recordarlo. Se levantó, temblando, y lo cubrió con una sábana blanca. Antes de hacerlo, el reflejo se movió una última vez. Su otro yo, el que vivía al otro lado, levantó el dedo sobre los labios y susurró: SHHH, ella aún te espera, Esteban. La sábana cayó. Y el espejo, sin que nadie lo tocara, comenzó a empañarse lentamente, desde adentro. Episodio 4, Los cuervos del campanario. El amanecer llegó sin sol. El cielo parecía cubierto por una sábana de ceniza, y sobre el campanario de la iglesia de San Ezequiel, decenas de cuervos observaban en silencio. Ninguno graznaba. Solo miraban. El padre Esteban los vio desde el patio, con una mezcla de inquietud y cansancio. Desde aquella noche del espejo, no había dormido bien. Escuchaba sus propios pasos dentro de la iglesia, incluso cuando no caminaba. Esa mañana, al abrir la puerta principal, encontró algo imposible, una pluma negra, clavada en el suelo de piedra como si la hubieran martillado. La recogió con cuidado. Era cálida. Una señal, murmuró. Pero no sabía si venía del cielo o del infierno. Mientras rezaba en el altar, los cuervos comenzaron a agitarse. No volaban, solo movían las alas, produciendo un sonido áspero, casi humano. De pronto, uno de ellos descendió hasta la barandilla frente a Esteban. Lo miró con un ojo brillante, inteligente. Y habló. Tu sombra fue vendida, Esteban. El sacerdote se paralizó. La voz no era un graznido. Era una voz de hombre, rota, antigua. ¿Qué dices?, preguntó, intentando convencerse de que deliraba. El cuervo inclinó la cabeza. La perdiste la noche en que elegiste amar más a una mujer que a tu Dios. Las velas del altar se apagaron al instante. El aire se volvió pesado, con olor a hierro. Esteban cayó de rodillas. ¿Basta? No puede ser. Ella era inocente. El cuervo se acercó más, su pico rozó el borde de la sotana. Nadie es inocente cuando ama a un sacerdote. Y sin más, el ave levantó el vuelo, desapareciendo entre las nubes. Los demás cuervos comenzaron a girar sobre el campanario, trazando círculos perfectos. Desde abajo, Esteban vio que formaban una figura, una sombra alargada, humana. Su sombra. El suelo tembló. Las campanas repicaron solas, una y otra vez, marcando la hora imposible, las 3:33 de la tarde. El sol nunca apareció. Esa noche, Esteban subió al campanario. Encontró nidos vacíos, plumas negras, y en el centro del suelo, una inscripción tallada en piedra, cubierta de polvo. Lucía, la que llevó su sombra. Sus manos comenzaron a sangrar al tocarla. Y en el eco de las campanas, escuchó nuevamente aquella voz de cuervo. Ella aún vive, padre. Pero no bajo la luz de Dios. El viento sopló fuerte, y por un instante creyó ver su sombra reflejada en la pared del campanario. Pero no estaba quieta. Se arrodillaba, rezaba, y lloraba. Cuando Esteban bajó, el silencio del templo era absoluto. Solo una pluma cayó lentamente desde el techo,
girando en el aire hasta posarse en su hombro. La pluma ardía, pero no la apartó. Y mientras el fuego consumía el borde de su sotana, el sacerdote comprendió algo aterrador. No era el cielo quien lo observaba desde lo alto del campanario. Era él mismo. Episodio 5, la mujer del retrato. La noche cayó sobre San Ezequiel con un silencio casi sobrenatural. Ni el viento se atrevía a tocar las campanas. Dentro del templo, el padre Esteban encendía una vela tras otra, intentando mantener la oscuridad a raya. Desde el episodio de los cuervos, sentía que alguien, o algo, lo seguía por los pasillos. Pero no tenía sombra. Solo el eco de sus pasos y un frío que parecía venir de dentro. Mientras revisaba los armarios viejos de la sacristía, en busca de antiguos documentos, descubrió una puerta que nunca había visto antes. Estaba oculta tras una cortina de terciopelo polvorienta. Empujó la madera, y un olor a humedad y cera vieja lo envolvió. Dentro había una pequeña habitación de archivo, llena de objetos cubiertos con lienzos amarillentos. Entre ellos, un cuadro. Al retirar la tela, sus manos comenzaron a temblar. La pintura mostraba a una mujer sentada frente a un altar. Su rostro, sereno pero intenso, lo miraba con una tristeza que atravesaba los siglos. El nombre en la base del marco decía, Lucía de Mártir, 1893. Esteban retrocedió. No puede ser, murmuró. Ella no vivió hace tanto. Pero era ella. Su Lucía. La mujer de la colina, la del sueño, la de su culpa eterna. Observó más de cerca. La pintura tenía una textura extraña, viva. La luz de la vela hacía que los ojos de la mujer parecieran brillar con humedad. Y entonces, lo vio. En el borde del cuadro, apenas perceptible, la sombra de la figura femenina se movía. Primero fue un leve parpadeo. Luego, un giro de cabeza. Lucía, dentro del retrato, lo miró directamente. La vela se extinguió con un suspiro. La oscuridad lo devoró todo, menos la mirada de la mujer en la pintura. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz rota. La respuesta llegó como un susurro, pero no desde el cuadro, sino desde detrás de él. Soy lo que perdiste cuando prometiste no volver a amar. El sacerdote sintió un golpe de aire helado. El cuadro se desprendió de la pared y cayó al suelo sin romperse. La tela temblaba, como si respirara. Se arrodilló, tocó el rostro pintado, y el color comenzó a desvanecerse bajo sus dedos, como si absorbiera su calor. Una lágrima de pintura negra descendió por la mejilla de Lucía. Y de repente, una voz femenina, dulce y quebrada, llenó la sala. Tu sombra me pertenece, Esteban. Yo no morí. Solo cambié de cuerpo. El cuadro comenzó a arder desde adentro, pero el fuego no consumía la tela, solo iluminaba su sonrisa. Él gritó, intentando arrancar la pintura del marco, pero cuanto más tiraba, más sentía que su propia piel se desgarraba. Entonces comprendió. El retrato no era solo una imagen, era una prisión. Y su sombra estaba encerrada allí, arrodillada junto a Lucía, rezando eternamente. Cuando las campanas sonaron a medianoche, el fuego se extinguió. El cuadro quedó intacto, colgado de nuevo en la pared, como si nada hubiera ocurrido. Solo una diferencia. Ahora, junto a la figura de Lucía, había un segundo rostro. El suyo. Episodio 6, el crucifijo invertido. Desde aquella noche, el padre Esteban ya no miraba al Cristo del altar con la misma fe. Había algo distinto en su mirada de madera, algo demasiado humano, demasiado consciente. Las velas parecían arder con una llama más oscura, como si la luz misma se negara a permanecer pura. Durante la misa del amanecer, mientras entonaba el Gloria Patri, un ruido seco retumbó en el altar.
El crucifijo principal, aquel que llevaba siglos colgado sobre el tabernáculo, cayó de golpe. Pero no de frente. Cayó boca abajo. La congregación se levantó, asustada. Sor Magdalena gritó una oración, pero Esteban se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron con la imagen del Cristo. Y juraría, por la eternidad, que el Cristo estaba sonriendo. El silencio se volvió insoportable. El padre levantó el crucifijo con manos temblorosas, y cuando lo sostuvo, notó que la madera estaba tibia. No era el calor de una vela, era el calor de un cuerpo vivo. Esa noche, volvió al altar para limpiarlo. No podía dormir. El eco de la misa resonaba en su cabeza, junto a las palabras del cuervo: la perdiste la noche en que elegiste amar. Mientras pasaba un paño sobre el Cristo, una gota cayó de la figura. No era agua bendita. Era sangre. Una línea fina, oscura, descendía desde la herida del costado hasta la base del crucifijo. «Señor», susurró Esteban, «¿qué quieres de mí?». Una voz respondió, pero no vino del cielo. «Que reces, por tu sombra». El sacerdote se apartó, horrorizado. La voz provenía del crucifijo. Cristo había abierto los labios. El aire se congeló. «Ella reza más que tú», continuó la voz, suave y terrible. «Y sus plegarias ya no son para Dios». Las velas se apagaron una a una. Solo quedó encendida la que iluminaba el rostro invertido del crucifijo. Esteban retrocedió, tropezando con los bancos. El Cristo, lentamente, comenzó a girarse, hasta quedar de nuevo erguido. Pero algo había cambiado. Los ojos, antes tallados en serenidad, ahora lo seguían. Y su sombra, la que ya no existía, apareció proyectada detrás del altar, arrodillada, rezando sin cesar. Esteban cayó de rodillas. «Basta. Dime qué debo hacer». El Cristo sonrió, y sus labios de madera se movieron una última vez. «Pide perdón a quien ya no cree en ti». El suelo tembló. Las campanas tocaron solas. Y cuando el sacerdote levantó la vista, el crucifijo estaba al revés otra vez, pero esta vez, clavado al techo. Al día siguiente, los fieles entraron y encontraron el altar vacío. Solo quedaba una nota escrita con tinta roja sobre la Biblia abierta. «Mi sombra ha vuelto. Pero ahora reza por el infierno». Episodio 7, la misa sin luz. Esa noche, el padre Esteban decidió celebrar una misa a solas. No estaba en el calendario litúrgico, ni en los registros del obispado. Era una misa sin feligreses, sin campanas, sin permiso. Solo él, y algo que lo observaba desde la oscuridad. El templo estaba completamente a oscuras. Ni una sola vela. El aire era denso, húmedo, como si respirara junto con él. A cada paso, el eco de sus botas resonaba en las paredes como un corazón distante. Colocó el cáliz sobre el altar y abrió el misal. Pero las páginas estaban vacías. Solo una frase escrita con tinta oscura cruzaba el papel. «Donde no hay luz, también se puede alabar». Su respiración se volvió pesada. «Dios mío, si aún me escuchas, guíame». Pero el eco le devolvió la frase, invertida. «Guíame, si aún me escuchas, Dios mío». Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces lo oyó. Un murmullo, suave, proveniente de los bancos vacíos. Era un rezo. Decenas de voces susurraban al unísono, aunque la iglesia estaba desierta. «Pater noster, qui es in caelis». Las palabras latinas se mezclaban con un llanto seco, antiguo, casi mineral. Esteban levantó la hostia, aunque no podía verla. Solo sentía su peso, demasiado frío, demasiado real, entre sus dedos. Y fue entonces cuando lo vio.
Allí, detrás del altar, entre la penumbra, su sombra había regresado. Arrodillada. Inmóvil. Pero respiraba. Cada exhalación hacía temblar la luz inexistente de la iglesia. Esteban dio un paso hacia ella. ¿Eres tú? La sombra levantó la cabeza. No tenía rostro, pero de su forma emanaba algo parecido a compasión. Esta misa no es para los vivos, dijo una voz que era la suya, pero más grave, más antigua. Es para los que rezaron y nunca fueron oídos. El cáliz se volcó, derramando vino sobre el mármol. Solo que no era vino. Era sangre. La sombra extendió sus manos negras hacia él. Tú oficias para ellos ahora. Los olvidados. Los negados. Los que murieron rezando por ti. El sacerdote quiso correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. Los bancos comenzaron a llenarse. Figuras translúcidas, deformadas, se sentaban una tras otra, formando una congregación de almas sin rostro. Y cuando la sombra levantó la hostia invisible, todos pronunciaron a coro. Amén. Las campanas sonaron, pero afuera no había viento. La iglesia se iluminó un instante con una luz rojiza, infernal. Y Esteban vio, por primera vez, su reflejo en la sangre del altar. Su sombra estaba de pie, y él, de rodillas. Al amanecer, los aldeanos encontraron el templo cerrado. Las velas, encendidas. Y sobre el altar, una inscripción escrita con ceniza. La luz se fue, pero la fe continúa en la oscuridad. Episodio 8, la carta del obispo. El amanecer llegó sin canto de aves ni repique de campanas. El padre Esteban despertó en el suelo del altar, con la sotana manchada de cera y sangre seca. Durante unos segundos no supo si aún soñaba. Las sombras danzaban sobre los muros, pero ninguna pertenecía a él. Cuando se incorporó, notó un sobre en el reclinatorio. Antiguo, sellado con el emblema del Vaticano. El sello era auténtico, una cruz doble sobre un círculo dorado. Su nombre estaba escrito con tinta roja. Reverendo Esteban de San Ezequiel. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja, amarillenta, escrita a mano. La caligrafía era precisa, fría, como una sentencia. Por orden del Santo Oficio, queda usted excomulgado. Sus ritos ya no son reconocidos por la Iglesia. Sus plegarias, sus sacramentos, su misa, no llegan al cielo. Fecha de excomunión, 13 de marzo del año pasado. Esteban dejó caer la carta. Era imposible. Él recordaba perfectamente haber oficiado misa esa fecha, haber confesado, haber bautizado. ¿Cómo podía haber sido expulsado sin saberlo? El aire del templo se volvió denso, con un leve olor a humo. Las velas se encendieron solas, una a una. Y en la última línea del papel, que antes estaba vacía, comenzaron a aparecer nuevas palabras, escritas lentamente, como por una mano invisible. Tu sombra firmó en tu nombre. El corazón de Esteban se detuvo. Retrocedió, pero el suelo crujió como si respirara. De pronto, la puerta del templo se cerró con un golpe. El eco de un órgano sonó desde la nada, tocando un Dies Irae que erizaba la piel. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz resonó una y otra vez, hasta que una carcajada suave la interrumpió. Venía del confesionario. Se acercó con paso vacilante. Dentro, en la oscuridad, una silueta esperaba. La reconoció al instante. Era su sombra. Tenía su forma, su voz, y sostenía en la mano un crucifijo invertido. El obispo no miente, dijo la figura. Ellos ya no te escuchan. Pero nosotros sí. Esteban retrocedió. Calla. Tú no existes.
Yo existo porque tú creíste más en la carne que en la fe, susurró la sombra. Y por eso firmé por ti. El crucifijo comenzó a gotear una sustancia oscura, espesa. ¿Sangre, o algo peor? La sombra levantó la mirada. Ahora somos uno, Esteban. La iglesia te negó, pero la oscuridad te ordena de nuevo. El suelo tembló. El sello del Vaticano en la carta ardió hasta volverse polvo. Y una nueva marca apareció grabada en el mármol del altar, una cruz, invertida y viva, latiendo como un corazón. Esa noche, los aldeanos escucharon las campanas tocar solas, a las 3:33. Y sobre la puerta del templo, alguien escribió con fuego: El sacerdote ha sido liberado de la luz. Episodio 9, el niño que veía la sombra. El invierno había caído sobre el pueblo como una maldición silenciosa. Las campanas de San Ezequiel no sonaban desde hacía semanas, y el padre Esteban apenas salía de su celda. Los aldeanos susurraban que la iglesia estaba maldita, que dentro se oían rezos cuando nadie la habitaba. Solo un niño, un huérfano de ojos enormes llamado Simón, seguía acercándose cada tarde con una candela en la mano. Una noche, golpeó la puerta del templo. Esteban abrió, pálido, ojeroso, con la mirada hundida. ¿Qué haces aquí, hijo? Ya es tarde. El niño lo miró sin miedo. Padre, su sombra está triste. El sacerdote lo miró fijamente, sin comprender. ¿Qué dices? La veo todas las noches, susurró Simón. Está en el cementerio, junto a la tumba vacía. ¿Reza? ¿Llora? Y a veces, dice su nombre. Esteban sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Una tumba vacía. Lucía. Esa noche, incapaz de resistir la curiosidad, siguió al niño hasta el camposanto. La luna apenas iluminaba las cruces torcidas. Simón caminaba delante, sin temor, murmurando oraciones infantiles. Allí, dijo el niño, señalando una lápida cubierta de hiedra. Esteban se acercó. En la piedra, a medio borrar por el tiempo, leyó un nombre que lo hizo temblar. Lucía Mártir. Y allí estaba. Arrodillada frente a la tumba, su sombra. Exactamente con su forma, su sotana, sus manos. Solo que lloraba. El niño se escondió detrás de él. Padre, tiene miedo. Dice que no quiere volver con usted. La sombra levantó la cabeza. No tenía rostro, pero de su silueta emanaba un dolor insoportable, humano. Una voz brotó, lenta, quebrada, como si viniera desde bajo tierra. Yo no puedo confesarme, porque tú me hiciste pecado. Esteban cayó de rodillas. Perdóname. Si alguna vez te abandoné, fue por fe. El viento rugió entre las cruces. El niño gritó, señalando la tumba. De la tierra surgían manos, negras, delgadas, rezando. Todos los que creyeron en ti, Esteban, están aquí. Susurró la sombra. Y esperan su absolución. El sacerdote intentó recitar el Padre Nuestro, pero las palabras se torcieron en su boca. Pater noster, qui. La sombra lo interrumpió. No. Esta vez, escucha tú. Entonces, cientos de voces se elevaron del suelo, recitando en un coro de horror. Padre nuestro, que estás en la oscuridad, santificado sea tu silencio. Las velas de Simón se apagaron todas a la vez. La luna desapareció detrás de las nubes. Cuando Esteban abrió los ojos, el niño había desaparecido. Solo quedaba su pequeña candela caída sobre la tumba, aún tibia. Y la sombra, de pie frente a él, extendiendo la mano. Ella te espera, en el agua del bautismo. El sacerdote se levantó, tambaleante. Sabía que el próximo paso sería el último.
El pecado no se lava con agua, sino con sangre. Episodio 10. El sacramento prohibido. La madrugada olía a lluvia y ceniza. El padre Esteban caminaba descalzo por el pasillo de la iglesia, sosteniendo el cáliz con ambas manos. Dentro no había vino ni agua bendita, sino un líquido oscuro que él mismo había recogido de la tumba de Lucía. Decía que quería purificar el pecado. Pero en el fondo, lo sabía, aquella noche no celebraría una misa, sino un exorcismo contra sí mismo. El reloj del campanario marcaba las 3:33 cuando cruzó la nave central. Las velas se encendieron una a una, sin que nadie las tocara. El aire se llenó de un olor metálico, casi dulce. Sobre la pila bautismal, el agua temblaba como si respirara. Esteban se arrodilló, abrió el misal y comenzó a leer, aunque las letras parecían cambiar de sitio. Yo te bautizo, en el nombre de quien ya no te mira. La sombra apareció a su lado, reflejada en la superficie del agua. Era más clara que antes, más sólida, y sus labios se movían al mismo tiempo que los suyos. Pero no rezaban lo mismo. No me salves, susurró la sombra. Solo déjame descansar. No puedo. Dios exige el sacramento, respondió Esteban con la voz rota. Dios no exigió nada. Fuiste tú quien me condenó a rezar por siempre. El agua comenzó a hervir. Pequeñas burbujas estallaban como gemidos. Esteban levantó la mano y la dejó caer sobre el líquido ardiente. Su piel se quemó al instante, pero no la retiró. Por la sangre de Cristo, te bautizo, sombra mía. No soy tuya. El agua se tornó roja. Un rugido llenó la iglesia. Las ventanas estallaron, y una ráfaga de viento apagó todas las velas menos una. En el reflejo de la pila, Esteban vio dos figuras. Él, y detrás, la sombra, extendiendo los brazos. No hacia él, sino hacia el crucifijo. Entonces el Cristo del altar bajó la cabeza. Una gota de sangre cayó directamente al agua, que se agitó como si tuviera vida. De su superficie emergió una mano negra, idéntica a la suya, y le tomó la muñeca. Esteban gritó. Intentó liberarse, pero la mano lo arrastraba hacia dentro de la pila. El agua hervía, el vapor olía a carne y fe muerta. No se bautiza lo que nunca fue salvado, murmuró la sombra. Ahora, te toca sumergirte conmigo. El sacerdote cayó dentro. El agua lo devoró con un sonido sordo, y el silencio regresó de golpe. Cuando amaneció, los aldeanos encontraron la iglesia cubierta de neblina. La pila bautismal estaba vacía. Solo en el fondo quedaba un trozo de sotana chamuscado. Y en la pared, escrita con sangre, una frase. El bautismo fue aceptado. Pero el cielo no respondió. Episodio 11. El reflejo en la pila bautismal. El padre Esteban despertó con el cuerpo entumecido y la garganta seca. No recordaba cómo había salido del agua ni cuánto tiempo había pasado desde el bautismo prohibido. La iglesia estaba en silencio, pero el aire tenía un olor metálico, denso, como si la piedra misma hubiera sangrado. Se arrastró hasta la pila bautismal. El agua, o lo que quedaba de ella, ya no era clara. Era un espejo oscuro, quieto, donde el techo de la iglesia no se reflejaba. Solo él. Solo su rostro. Pero algo no encajaba. El reflejo no imitaba sus movimientos. Cuando él respiró, la imagen permaneció inmóvil. Cuando cerró los ojos, su reflejo los mantuvo abiertos. Y cuando intentó hablar, la figura del espejo sonrió. Te sumergiste buscando pureza, dijo el reflejo con voz idéntica a la suya, pero solo encontraste el fondo de ti mismo. Esteban retrocedió, horrorizado. ¿Qué eres? Soy lo que el agua no quiso purificar. Soy tu sombra,
con rostro. El reflejo apoyó sus manos sobre la superficie líquida. El agua onduló, pero no se rompió. Desde el fondo, una luz rojiza comenzó a brillar, iluminando el interior de la pila como si ocultara una hoguera. ¿Ahora entiendes, verdad? Continuó la voz. Dios no te quitó la sombra. Yo la pedí. Esteban se arrodilló, lágrimas mezcladas con sudor. ¿Por qué? ¿Por qué yo? El reflejo rió suavemente. Porque fuiste el único que rezó sin fe, el único que habló con él sin creer que escuchaba. El agua empezó a agitarse. El rostro dentro del reflejo se volvió más nítido, más humano, más vivo. Tú me creaste cada vez que dudaste, cada vez que pecaste en silencio. Yo crecí en tus oraciones vacías. Esteban alzó el crucifijo, temblando. Apártate, espíritu. Pero el reflejo levantó la misma cruz dentro del agua. Idéntica. Solo que invertida. Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. Ahora tú serás mi sombra. El agua estalló como un cristal. Miles de gotas se elevaron, flotando en el aire, suspendidas por una fuerza invisible. El reflejo salió de la pila, tomando forma frente a él. Era el mismo, pero sin brillo en los ojos, sin voz propia, solo un eco vivo. Esteban intentó retroceder, pero el otro lo tomó del rostro. Sus manos estaban heladas. Y cuando las sombras se mezclaron, el templo entero se oscureció. Las campanas sonaron 3 veces. Después, silencio. Al amanecer, los aldeanos encontraron la pila vacía y 2 sombras proyectadas en el suelo. Una caminaba. La otra, la seguía, pero al revés. Y desde ese día, cuando el padre Esteban celebra misa, su reflejo sonríe en el agua bendita antes que él. Episodio 12, el juicio en la oscuridad. El viento aullaba contra los vitrales rotos del templo, haciendo que las figuras de los santos parecieran llorar. El padre Esteban llevaba 3 días sin salir del confesionario. Decía que necesitaba escuchar, que el perdón aún era posible, aunque ya nadie se acercaba a confesarse. Dentro del pequeño recinto, el aire olía a cera y humedad. El crucifijo colgante se balanceaba lentamente, marcando el ritmo de su respiración. Afuera, el silencio era absoluto. Hasta que alguien tocó la rejilla. «Padre, ¿me escucha?», dijo una voz quebrada. Esteban se estremeció. Era la voz de una mujer, familiar. «Sí, hija». He pecado, padre. He amado a un sacerdote. El corazón se le detuvo. Lucía. No, susurró, no puede ser. Pero la voz continuó, serena y helada. Me prometió el cielo, y me dejó en la tierra. Rezó por mí, pero sus oraciones fueron vacías. Cállate, gritó Esteban, golpeando la madera. No vine por absolución, padre. Vine a confesar sus pecados. Las paredes del confesionario crujieron. Del otro lado de la rejilla, una sombra comenzó a formarse. Primero fue una silueta, luego un rostro hecho de oscuridad líquida. Yo soy la voz de los que usted llamó hijos del perdón, dijo la figura. Los que creyendo en su palabra murieron con la suya en los labios. Esteban se levantó, pero la puerta no se abría. El pomo estaba frío, inmóvil. Déjenme salir. Las voces comenzaron a multiplicarse. 1, 10, 100. Todas distintas, todas rotas. Perdónanos, Padre. Nos prometió el paraíso. Y solo encontramos silencio. El sonido era insoportable. Las sombras se filtraban por las rendijas del confesionario, rodeándolo. Él trató de rezar, pero las palabras del Evangelio se deshicieron en su lengua.
Lo único que pudo pronunciar fue su propio nombre. El crucifijo cayó al suelo. Y del otro lado, la sombra de Lucía susurró: el juicio comienza. El confesionario se llenó de una luz roja, pulsante, como si el infierno mismo respirara allí dentro. Esteban sintió manos invisibles aferrarlo por los brazos. Sus labios se movieron, pero su voz ya no era suya. Yo, Esteban de San Ezequiel, confieso, que prediqué sin fe, que amé sin pureza, que perdoné sin creer. Las voces respondieron al unísono. Amén. El suelo se abrió bajo sus pies. Durante un instante, vio una multitud de sombras idénticas a la suya, todas arrodilladas, todas llorando sin sonido. Luego, silencio. Solo el eco de una campana distante marcando las 3:33. Cuando los aldeanos entraron al templo al día siguiente, hallaron el confesionario vacío. Solo una inscripción grabada desde dentro, en la madera ennegrecida. Ya no confieso. Ahora escucho. Y cuentan que desde entonces, si te atreves a confesar tus pecados en la iglesia de San Ezequiel, una voz desconocida te responde. No la del sacerdote, sino la de su sombra. Episodio 13, la misa del silencio. Nadie sabe cuándo comenzó, pero desde aquella noche, los aldeanos juran escuchar campanas a medianoche. No suenan en la torre, dicen, sino debajo de la tierra. Y cada tañido va acompañado de un murmullo, rezos apagados, lamentos, plegarias sin voz. El padre Esteban no volvió a aparecer entre los vivos. Pero la puerta del templo, antes cerrada, ahora se abría sola cuando el reloj marcaba las 12. Dentro, todo estaba dispuesto, el altar, las velas, el cáliz, y una figura arrodillada, cubierta por una sotana negra que no proyectaba sombra alguna. Esa noche, una anciana del pueblo, la única lo bastante valiente, entró. En el aire flotaba un olor a incienso mezclado con hierro, y las velas ardían con llama azul. El órgano comenzó a tocar una melodía grave, sin manos humanas que lo guiaran. La figura del altar se levantó. Era él. El padre Esteban, o algo que lo imitaba. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si repitiera una misa antigua aprendida de memoria. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Era la misa del silencio. Cada vez que levantaba el cáliz, el aire temblaba. Las llamas se inclinaban hacia él, y sombras líquidas se arrastraban desde las esquinas del templo, ocupando los bancos uno por uno. Eran siluetas humanas, translúcidas, torcidas, que se arrodillaban, se persignaban, y rezaban sin voz. La anciana quiso retroceder, pero una presión invisible la obligó a quedarse. El padre Esteban giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos no eran ojos, dos vacíos profundos, llenos de luz dorada que ardía desde dentro. Levantó una hostia ennegrecida y la dejó caer en el cáliz. El líquido burbujeó, como si algo vivo se moviera dentro. Entonces, todos los fieles de sombras levantaron la cabeza al mismo tiempo, mirando al techo. El Cristo del altar comenzó a girar, hasta quedar invertido. Sus labios de madera se abrieron. De su boca salió un susurro que no era humano. El silencio también reza. Las paredes del templo vibraron. Los vitrales se fracturaron uno tras otro, dejando entrar una luz blanca, hiriente. Pero dentro, nadie se movió. Solo Esteban, que dio un paso al frente, extendiendo la mano ensangrentada hacia la anciana. ¿Quieres oír lo que reza el silencio?, le preguntó sin mover los labios. Ella gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. La última campanada resonó. El altar se apagó. Y en la oscuridad, solo quedó el eco de cientos de voces murmurando el amén más sepulcral de la historia. Al amanecer, el templo estaba vacío. El cáliz seguía lleno. Y en el banco donde la anciana se había arrodillado,
encontraron su rosario. Aún caliente. Desde entonces, dicen que cada medianoche, si te acercas a San Ezequiel y guardas silencio absoluto, puedes escuchar la misa. Pero si respondes con un amén, alguien se sienta a tu lado. Y nunca vuelve a levantarse. Episodio 14. El retorno de Lucía. La noche se abrió con un trueno que pareció partir el cielo en dos. Las campanas de San Ezequiel repicaron por primera vez en meses, aunque nadie las tocó. En el interior del templo, el aire olía a tierra mojada y a perfume de mujer. El padre Esteban, o lo que quedaba de él, se arrodilló frente al altar. Su cuerpo ya no proyectaba sombra. Pero aquel olor, aquel aroma imposible, lo hizo alzar la cabeza. Desde la penumbra del pasillo central, una figura caminaba hacia él. Sus pasos eran lentos, casi etéreos, y su vestido blanco parecía flotar sobre el suelo. Lucía. No había envejecido ni un solo día. Su rostro seguía siendo el mismo que el de aquella pintura oculta en la sacristía. Los ojos, sin embargo, tenían la profundidad de siglos. Lucía, susurró Esteban. ¿Eres tú? Ella sonrió con dulzura. Siempre he sido yo, padre. Solo esperé a que el amor venciera al miedo. El eco de sus palabras resonó entre las columnas. El crucifijo del altar tembló. La llama de las velas se inclinó hacia ellos, como si escuchara. No puede ser, dijo él, con la voz quebrada. Tú moriste. Lucía se acercó más. Su mano rozó la suya, fría, pero viva. Morí en tus rezos, Esteban. No en mi cuerpo. ¿Qué eres, entonces? Soy el precio de tu fe. La sombra que ofreciste por amar a Dios y a mí al mismo tiempo. Él la miró, sin poder apartar la vista. ¿Entonces nunca la perdí, mi sombra? No, padre. Me la diste aquella noche, cuando dijiste que preferías mi alma a la salvación. El suelo comenzó a vibrar. Las paredes exhalaron un aire denso, casi humano. Del crucifijo cayó una gota negra, espesa, que se deslizó hasta el cáliz. Lucía bajó la mirada. Dios no te castigó, Esteban. Tú mismo te desterraste. Él quiso tocar su rostro, pero ella dio un paso atrás. Sus ojos brillaron como brasas. Ahora debo devolverte lo que me pertenece. Abrió las manos. De su pecho salió una neblina oscura, que comenzó a tomar forma humana, la sombra de Esteban. Se movía con desesperación, buscando refugio. Pero cuando intentó volver a su dueño, Lucía lo detuvo. No puede servir a dos amos, dijo ella. Ni a la luz ni a la oscuridad. La sombra se retorció entre ambos, gritando sin voz. Entonces Lucía lo miró con compasión. Solo uno puede quedar. Tú, o lo que queda de ti. Esteban cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con sangre. Si este es mi castigo, acéptalo tú. Quédate con mi sombra, pero déjame amarte una vez más. Lucía sonrió, y una lágrima, una sola, cayó sobre su frente. El templo se llenó de luz. El reloj marcó las 3:33. Y cuando la claridad se desvaneció, solo quedó ella, sola frente al altar, sosteniendo un rosario negro. Siempre fuiste mío, Esteban, susurró. Solo que nunca lo entendiste. Afuera, el amanecer llegó sin sol. Y en la pared del templo, donde antes no había nada, apareció grabada una inscripción ardiente. Amar a Dios fue su fe. Amar a Lucía, su condena. Episodio 15. El amanecer sin sol, epílogo. El amanecer llegó, pero sin sol. El cielo era una sábana gris sin horizonte, y el aire tenía el peso de una oración no respondida.
Los aldeanos de San Ezequiel despertaron con el tañido de una sola campana, una que nadie recordaba haber colgado. Su sonido era lento, doloroso, como un corazón que late por última vez. La puerta de la iglesia estaba entreabierta. Nadie se atrevía a entrar. Hasta que un niño, Simón, el huérfano que decía ver sombras, cruzó el umbral con una vela en la mano. El silencio dentro era tan profundo que podía escucharse el crepitar de la cera derretida. El altar estaba cubierto de pétalos marchitos y sangre seca. Y sobre él, tendido con los brazos en cruz, yacía el cuerpo del padre Esteban. Su rostro estaba en paz. Demasiado en paz. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de ceniza. Pero allí donde debería estar su sombra, no había nada. Nada salvo un leve resplandor que palpitaba, como si aún respirara. Simón se arrodilló. «Padre, ya descansó», susurró. Y entonces una corriente de aire helado apagó su vela. Desde el fondo del templo se escuchó un paso. Lento, arrastrado. Una figura emergió de la penumbra, alta, delgada, vestida con una sotana negra sin rostro. El niño retrocedió paralizado. La figura se detuvo frente al altar. Con un movimiento solemne, tomó el cáliz y lo levantó hacia el techo. Las campanas comenzaron a sonar de nuevo, aunque ninguna cuerda se movía. Simón comprendió. No era el padre Esteban. Era su sombra. Ella oficiaba misa con una precisión sagrada, pero sin voz, sin vida. Cada gesto parecía una repetición infinita de un rito olvidado. Y cuando el cáliz se inclinó, no cayó vino, sino luz. Una luz blanca, dolorosa, que se derramó por el mármol y formó una cruz invertida en el suelo. El niño huyó del templo, gritando. Los aldeanos entraron poco después, pero el cuerpo ya no estaba. Solo la sotana vacía, y una inscripción escrita con fuego en el altar. El sacerdote ofreció su alma. Su sombra celebra en su lugar. Desde entonces, cada madrugada, cuando el reloj marca las 3:33, una figura sin rostro se alza detrás del altar. Las campanas suenan bajo tierra, y una voz que no es voz recita una misa sin palabra. Dicen que si alguien entra en ese momento y responde amén, su sombra nunca vuelve a salir con él. Y en los amaneceres sin sol, cuando la niebla cubre todo San Ezequiel, puede verse desde lejos la silueta de un hombre arrodillado frente al templo. Una silueta que reza, pero no proyecta sombra.